Doctor, se puede ver, ¿no? ¿Escucha, doctor? Sí, excelente, arráncanos. Ok, vamos a hablar respecto a la técnica de Aquinosis y la guardia, que como explicó es también una parte de la clase pasada, ¿no? Que eh, fue propuesta por el odontólogo chileno La Guardia, ¿no? Que expuso el primer Congreso Latinoamericano de Odontología, esta técnica anestésica intraoral, mediante la cual la aguja era introducida en forma paralela al plano oclusal, pero a nivel del margen gingival de los molares superiores. La novedad, más que todo, residía en que para aplicar esta técnica el paciente debería mantener la boca, ¿no? Cerrada con los dientes en máxima escupidación. Aquí podemos ver que, a diferencia de las técnicas anestésicas tropicales directa o indirecta, donde el paciente debe estar en posición de cúbito dorsal, mejor dicho, no, el paciente echado sobre el sillón dental, para la aplicación de esta técnica de la guardia con aquinosis, pues el paciente debe encontrarse sentado manteniendo la columna vertebral erguida y perpendicular al piso. Más que todo se prefiere esta técnica en pacientes con trismus, ya que en estos casos el sujeto no puede abrir la boca para aplicar las técnicas convencionales con la boca abierta. Antes de la penetración de la aguja, esta debe curvarse levemente para rodear la divergencia de la rama ascendente. En las técnicas esta técnica tiene sus características, ¿no? Y, por ejemplo, en lo característico más que todo es que es intraoral con boca cerrada y la posición del paciente es de cúbito supino dorsal semisentado. La posición de la cabeza tiene, bueno, va como que plano Frankfurt, perdón, paralelo al piso. Su longitud de aguja es de 25 milímetros. Sus referencias extrabucales, mejor dicho, es, no, como había mencionado, el plano de Frankfurt paralelo al piso. Sus referencias intrabucales son 3 puntos. Uno es el plano oclusal, dos el plano marginal gingival de dientes postsuperiores y el canino inferior contralateral. Su apertura bucal es boca cerrada y la dirección de la aguja es paralela al plano oclusal. La aguja pasa a través de un plano imaginario a nivel del margen gingival de dientes postsuperiores y la aguja curvada siguiendo el eje de la rama ascendente. No, la verificación es que esta aguja sigue el trayecto del pliegue pterigomandibular y corre a lo largo de la cara interna de la rama ascendente hasta el orificio de ingreso del nervio dentario inferior. Podemos ver en estas imágenes que eh, el eje de la aguja no debe tener paralelo al plano, como había mencionado, superior a nivel del margen gingival. En la siguiente imagen, al momento de la penetración de la aguja, esta debe ser dirigida hacia la cara interna de la rama ascendente, con el pulpejo del dedo índice de la mano izquierda para, más que todo, orientar la aguja hacia el lugar correcto, ¿no? Es una manera de ayudarnos, y eso va a evitar que la aguja sea dirigida accidentalmente hacia la cara externa de la rama y provocar un fracaso en la aplicación anestésica. Y por último, podemos ver, no, por medio de la radiografía, si la aguja está si la aguja está correctamente dirigida, ¿no? Y la punta debe alcanzar la zona próxima de la espina de Spitz. Ya. La que tenía que comenzar hoy día era sobre la técnica de anestésica convencional directa, que es la de Archer. Esa que es mm, vamos a ver. Ya. Esta que es una técnica la cual una de las técnicas tronculares, sobre todo que se da en el nervio inferior, pero se caracteriza, o mejor dicho, se diferencia por ser una de las maneras directas que va a ser en un solo tiempo, que es la de Hershey. Otra de las técnicas tronculares, que es la de Halsted, que va a venir siendo la convencional indirecta, que esta sí va a ser de 2 tiempos. Pero en este ejercicio vamos a hablar solamente de la que es de Archer. Entonces empezamos hablando sobre lo que es el nervio maxilar inferior, que va a conducir la sensibilidad general del labio inferior, el mentón, la parte posterior de la región craniana, la región temporal, el oído externo, las membranas mucosas relacionadas con el maxilar inferior
los dientes inferiores en el piso de boca en los 2/3 anteriores de la lengua, al igual que también se va a inervar los que por lo que va a contener los músculos masticadores, el músculo peristafilino externo, las fibras secretoras de las glándulas salivales, provenientes de la cuerda del tímpano. En la técnica intrabucal, pues es la función que se va a realizar justo antes de la entrada del nervio dentario inferior, su conducto que se encuentra ubicado en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Esta técnica intrabucal, que si bien, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tiene dos tipos, ¿no? La directa y la indirecta. La indirecta, que viene a ser la de Halsted, y la directa, la de Archer. En la técnica de Archer se va a tomar como referencia el borde anterior del macetero, el borde anterior del maxilar inferior, la línea oblicua interna y la externa, el ligamento pterigomaxilar, el trígono retromolar, y también lo que son las caras oclusales de las molares inferiores. En este procedimiento, en la que se va a estar realizando una solución de anestesia en las proximidades de una rama nerviosa principal para bloquear la sensibilidad de la zona que inerva y es utilizada frecuentemente en los procedimientos odontológicos. Vista general, en la que es técnica directa, empieza colocando con el índice, se tracciona el carrillo hasta llegar al nivel de la línea obliqua externa. Primero tenemos que ubicar, entonces, según los reparos anatómicos, encontrar la línea pterigomaxilar y ubicar nuestro dedo, traccionar el carrillo hasta llegar al nivel de la línea obliqua externa para tener mejor visibilidad. Todo mediante la palpación. Entonces, después en el área de la punción vamos a ubicar, tomando como referencia las caras oclusales de las molares inferiores. Bueno, en adultos va a ser 1 centímetro por encima y en niños va a ser el mismo nivel que estos. En personas sentadas puede ser en 2 centímetros sobre el reborde alveolar. El punto de entrada de la aguja se va a localizar en la intersección de las líneas imaginarias. Se va a trazar líneas imaginarias para poder tener en cuenta que la entrada de la punción de la aguja se va a colocar entonces el cuerpo de la jeringa a la altura de las premolares y molares. Luego de ello se va a introducir la aguja larga. Sabemos que el sector posterior, en esta parte vamos a poner la aguja larga, pero sin embargo sabemos que la aguja corta es la que en nuestras variedades de técnicas anestésicas es lo que colocamos en el sector posterior. Ya, entonces la aguja larga, que va a medir aproximadamente 2 centímetros, se va a colocar hasta que llegue a hueso. Cuando vaya a suceder eso, se va a retroceder como 1 milímetro aproximadamente, y luego se va a realizar la aspiración. Si en caso se aspirara sangre, entonces no se inyecta, se retira lentamente, pero después siempre de la anestésico, de la aplicación anestésico, estar aspirando. Se va a retirar, bueno, la aguja a la mitad y se va a volver a aspirar. Después de ello, la aguja vamos a retirarla lentamente, con suavidad, y se debe esperar como de 3 a 5 minutos para que esta vaya a hacer efecto. Y antes de empezar el procedimiento, estar consultando también al paciente, pues si está sintiendo ya adormecida la zona. Y bueno, creo que esto sería todo sobre la técnica de Hatch. Ya, gracias, Betsy. Vamos a abrir todas nuestras cámaras para poder conversar. Hay que dejar de compartir, Betsy, para poder poner a pantalla completa todo. No está entrando José, ¿no? Tampoco ha dado examen.
A ver. Aunque ustedes no crean, porque yo soy buena gente, los estoy monitoreando al detalle porque quiero que aprendan, ¿no? Y, ¿cómo se llama? La parte digital nos permite hacer un seguimiento más detallado para ver en qué también me estoy equivocando, ¿no? Bueno, Betsy nos ha hablado de la técnica directa, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede decir Betsy respecto a la técnica directa? ¿Es con aguja larga o aguja corta? Está apagado tu micrófono, está apagado, Betsy. Le preguntaba, no le escuché bien. ¿Y la aguja es con aguja corta o aguja larga? Según la técnica, lo que encontré era de aguja larga. Ya. Los únicos que se hacen con aguja larga son las técnicas de Go Gaze y la técnica de Aquinosi. Todo lo demás es con aguja corta, Aguja ¿no? corta. Es suficiente, suficiente. Sí, me parecía raro, que en sector posterior, por lo general, usan la aguja corta, y en premolares y molares, y en el sector anterior, por lo general, es la larga. Entonces, No, la aguja larga es un mito. La aguja larga solamente se utiliza cuando la distancia, o sea, cuando el espesor del tejido blando nos separa pues más de 1,5 centímetros, ¿no? Eso se da solamente en la técnica de lo que hablaban de él, una técnica de Go Gates, ¿no? Porque la profundidad es, la distancia es mayor, la base del cóndilo, y la técnica de Aquinosi, por lo que no se puede ver y la aguja tiene que ser larga para que pueda llegar a la parte, a la spin speaks, ¿no? Y con boca cerrada. Pero después, en realidad, con la aguja estándar, con la aguja promedio, le llamamos corta, pero no es corta, en realidad es la intermedia, la celeste, es más que suficiente para conseguir un efecto anestésico, ¿no? Tú has hablado del periodo de latencia, que ha dicho que más o menos 3 a 5 minutos, me parece que es mucho, ¿no? En el caso de Anel, en el caso de José, o John, perdón, en el caso tuyo mismo, Betsy, han hablado de que depositan la solución anestésica y hay que esperar que haga efecto la anestesia. ¿Por qué tenemos que esperar, Anel, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para que se produzca el efecto anestésico? ¿Por qué no es inmediato el efecto anestésico? ¿En qué espacio anatómico se deposita la solución anestésica? Para empezar. ¿Cómo se llama el espacio anatómico en el cual depositamos la anestesia, la solución anestésica, para que se produzca el efecto? Porque la aguja puede estar más arriba, más abajo, pero todo eso es el mismo espacio, estamos hablando del mismo espacio. ¿Cómo se llama ese espacio anatómico? ¿Te acuerdas yo? A ver, todos ven la mandíbula, ¿no es cierto? ¿Ven la mandíbula? Ya está, y voy a poner una tarjeta. Mi tarjeta es el músculo. Mi tarjeta es el músculo. ¿Ya? Este es el músculo pterigoideo interno. Entonces, entre la rama ascendente ¿cómo se llama? Y el músculo pterigoideo interno se forma un espacio triangular, ¿no? Ese espacio triangular se llama pterigo mandibular, ¿no? Porque está formado por el músculo pterigoideo interno ¿cómo se llama? Y la rama ascendente de la mandíbula. El pterigoideo interno es aquel que está al lado contrario del macetero. El macetero está en la cara externa de la rama ascendente, en la cara interna está el músculo pterigoideo interno. Entonces, la solución anestésica se deposita en ese espacio. Si yo tengo, vuelvo a mi mandíbula, ¿no? Voy a poner así de cabeza, así se ve mejor, ¿no? Entonces, así. ¿No? Entonces, si yo deposito la anestesia aquí, como dice John, con la técnica que la guardia, aquí no sé, aquí mismo es la técnica indirecta, acá más arriba la técnica directa, y aquí más arriba todavía en la base del cuello y el cóndilo, la técnica de Go Gates. No importa a qué altura lo ponga, siempre la aguja va a estar dentro del espacio térigo mandibular. Entonces, la solución anestésica, cuanto más arriba se coloca, va a tardar más tiempo en caer por gravedad hasta llegar a la spin speaks. Por tanto, en aquella técnica en la cual la aguja, o sea, la solución anestésica se deposita más arriba, caso de Go Gaze, lo que nos ha explicado Anel, va a tomar más tiempo hasta que la anestesia vaya cayendo hacia la parte más baja del triángulo, ¿no?
que es donde se encuentra la espina Spix en el agujero o el orificio superior del conducto dentario inferior para lograr la anestesia dentaria inferior. En el caso de la técnica que ha descrito Betsy, ¿no?, que es la técnica directa, la aguja está de todas maneras casi a un centímetro por encima del spina Spix, le va a tomar todavía tiempo para que se produzca el efecto anestésico. Mientras que a Betsy le va a tomar 3 minutos, ¿no?, a Anel le va a tomar por lo menos 5 o 6 minutos, porque va a tomar más tiempo que la solución anestésica vaya descendiendo hasta que llegue a embeber, por decirlo de alguna manera, que está mal dicho, llega a embeber el nervio dentario inferior, ¿no? En el caso de John, perdón, la punta de la aguja la va a colocar casi exactamente en el spina Spix, el tiempo de latencia va a ser más corto, ¿no? Pero en el caso de John, tiene que ser muy exacto, porque si pone la aguja un poquito más abajo del spina Spix, ya no va a anestesiar nada, porque la solución anestésica no va a subir por gravedad. Es decir, es más seguro colocar la anestesia más arriba para que si en caso, por variación anatómica, el conducto está más arriba, de todas maneras se anestesia. ¿Se entendió? Entonces, la mayor eficacia de las técnicas están en función también de cuán más alto vamos a colocar la punta de la aguja. Entonces, la técnica de Go Gate sí efectivamente produce un efecto más seguro, ¿no?, es más efectivo, pero va a tomar más tiempo, más minutos hasta que comience a hacer efecto, porque va a tomar 5 o 6 minutos hasta que el paciente comience a sentir la sensación de adormecimiento del labio inferior. Con John va a ser más rápido, pero si John pone la punta de la aguja un poco más abajo, se equivocó en la referencia anatómica, frito pescadito, no se va a anestesiar absolutamente nada. Entonces, ese es más o menos, en términos generales, el principio de la técnica anestésica del nervio dental inferior. Nosotros depositamos la solución anestésica en un punto que esté cercano a la espina de Spix, ¿no? Cuanto más arriba mejor, porque si me equivoco o hay una variación anatómica, de arriba va a caer, de todas maneras va a descender la solución anestésica, ¿no? Ese es el principio. Y por eso la única diferencia, ahora, cuando Betsy mencionaba la técnica de Archer, por ratos, para que quede claro, en la técnica de Archer no metemos la mano ni el dedo a la boca del paciente. Nosotros, de repente hay que verificar eso, Betsy. En la técnica de Archer, o más conocida en la literatura como técnica troncular directa, la punta, la referencia anatómica en la boca no es la obliqua interna, ¿no?, sino es la parte más alta del pliegue pterigomandibular. Es decir, la misma referencia que usa Anel para la técnica de Go Gates, boca, es la misma referencia que usas tú en la técnica troncular, la técnica directa. La única diferencia va a ser lo que ustedes han mencionado. En la técnica descrita por John, en la técnica convencional directa e indirecta, la aguja siempre va paralela al plano cruzal. Y como lo dijo Anel, en la técnica de Go Gates, la aguja no va paralela al plano cruzal, sino va en diagonal, ¿no?, desde el vértice, de la esquina del vértice del canino, hacia la parte más alta de la línea pterigomandibular. Claro, pterigomandibular, que es donde se inserta el lugar de inserción del ligamento pterigomandibular. Entonces, hay ligamento pterigomandibular, que es una referencia anatómica intrabucal, y hay espacio pterigomandibular que no lo vemos, ¿no?, que es donde depositamos nuestra solución anestésica. Ese es el objetivo principal de nuestra técnica. Pero para llegar al sitio donde queremos aplicar la anestesia, en la técnica descrita por Anel, necesitamos una aguja más larga, porque la aguja normal no va a llegar, ¿no? La distancia es por lo menos 2 centímetros. Entonces la aguja de 1,5 centímetros, la convencional, no va a llegar, ¿no? Con John tampoco va a llegar, porque el espacio que va a atravesar va a ser mayor que ese espacio. Pero en caso de la técnica descrita por Betsy, o la que nos falta, que a alguien le encargamos la original, la de Halsted, ahí sí la distancia desde el borde anterior de la mandíbula hasta la spina Spix es escasamente 6-7 milímetros. Con una aguja de 1,5 centímetros sobrado llegamos, ¿ya? Esa es otra diferencia. Entonces, si usamos una aguja muy larga en la técnica descrita por Betsy, lo que va a suceder es que la aguja se puede ir más atrás, muy atrás. Y muy atrás, que ojalá nunca nos pase, está el borde posterior. A veces lo atravesamos con esa aguja muy larga y podemos llegar a la parte interna de la glándula parótida. Y en medio de los asinos glandulares de los lóbulos de la parótida
está pasando el nervio facial. Entonces, ya no ocurre, o ocurre muy poco, la parálisis del nervio facial después de una anestesia del nervio dental inferior porque usamos la aguja corta. Y en el caso de la técnica descrita por Daniel, por más larga que sea, como la distancia es mayor, no va a llegar a la parte, al borde posterior de la mandíbula. ¿Ya? Ese es en general lo importante respecto a las técnicas. Ahora, cada uno va a dominar mejor su técnica, ¿no? Y hace más de 30 años, 40 años, hubo un doctor italiano llamado Manani, ¿no? El doctor Manani hizo un experimento con un grupo de sus alumnos, ¿no? Alumnos que jamás habían aplicado anestesia en su vida. A un grupo de ellos les enseñó solamente la técnica descrita por Betsy, o sea, la técnica directa. Y a otro grupo de sus alumnos les enseñó solamente la técnica de Go Gates, la que ha descrito Annette. Y después de 20 veces que los alumnos habían aplicado anestesia, en ambos casos, todos los alumnos habían logrado el éxito. Entonces, lo que demostró Manani es que la eficacia de la técnica, el efecto anestésico no necesariamente es consecuencia de la técnica en sí, sino de la mayor experiencia que tiene cada persona con la técnica que uno utiliza. O sea, una técnica no es mejor que la otra. Si leemos los artículos publicados por el doctor Go Gates, ¿no? Él dice, eficacia al 99.9, porque él mismo ha puesto la técnica con su propia técnica, él domina su técnica. Si yo pongo su técnica, de repente no llego al 99, ¿no? Si a mí me preguntas por la técnica directa, que es la que yo uso, yo sí llego al 99, con esa técnica directa, porque me he acostumbrado a esa técnica. Hace años en la universidad, ¿no? Cuando comenzamos a exigirles a los alumnos que operaran a algún paciente, antes éramos más exigentes, inclusive les exigíamos 4 pacientes, 3 que operaban con su doctor en su turno, y el cuarto era lo que se llamaba una prueba de competencia. En esa prueba de competencia había un jurado, me acuerdo. Uno de los jurados era su propio profesor, el otro jurado era un profesor de otro grupo, que no conocía al alumno, y el otro mismo jurado era yo, que yo era el jefe de curso. Entonces, los 3 lo dejamos que el alumno haga sus cosas, opere tranquilo, miramos nada más y íbamos calificando, ¿no? Entonces, hubo un profesor en un grupo, equivocado el profesor, no los alumnos, que a puerta cerrada les dijo, mis alumnos solamente hacen técnica de Go Gates, le dijo así. Y pobre de ustedes, el que no me aplique la técnica, lo jalo, lo desapruebo. Vino a la prueba de competencia y una de las chicas, una de las alumnas, muy buena, muy buena, que había aprendido a colocar la técnica directa por presión de su profesor del turno, utilizó la técnica de Go Gates y para mala suerte ese día no le surtió efecto la anestesia. La chica, la verdad, se desplomó, se quebró, se puso a llorar, pero tuvo que ser desaprobada en ese examen, que en ese entonces la prueba de competencia valía un montón. Pasó al sustitutorio y habló conmigo y me dice, doctor, ¿qué hago? Haz lo que tú sabes hacer. Le digo, ¿qué sabes hacer? Técnica directa. Haz técnica directa. ¿Cuál es el problema? Pero mi profesor, ya tú estás fuera de la competencia de tu profesor, no, de él no va a depender sino de ti. Dio su examen, se presentó con su paciente, le puso la técnica directa, y uno de los profesores más exigentes que teníamos en uno de los grupos le dijo, así en broma, dijo, doctora, ¿dónde queda su consultorio para que me atienda? Porque la chica lo hizo con tal seguridad, con tal convicción, ¿no? Y lo hizo con toda la técnica que fue impresionante, toda la cirugía la hizo maravillosamente, porque ella estaba haciendo lo que ella sabía, ¿no? Entonces, Manani lo dijo esto en el año 1979, ¿no? Han pasado ¿ves cuántos años? Hace 35 años. Entonces, eso no ha cambiado. ¿Ya? Entonces, no nos esperancemos en que aprendí una técnica que es lo máximo, ¿no? Porque no, eso no existe, ¿no? Manejen una técnica, dominen esa técnica y háganla hasta el máximo tiempo posible de su vida profesional. ¿Ya? Están en el momento. John, ¿qué más has encontrado sobre la técnica? La técnica que tú has hablado, la técnica de Aquinosis, que es de la que menos se habla en la literatura. Es de la que menos información hay en la literatura. ¿Qué se ha encontrado adicional a eso? ¿Algo más? Creo que tengo unas fotos, Un segundo, se está actualizando el software. Ya está.
Acá lo tengo. Acá unas radiografías creo que tengo. ¿Ven? Por ejemplo, en la parte más alta de este pliegue se coloca la anestesia tanto para la técnica de Go-Gates como para la técnica troncular directa. La única diferencia es que acá, como se ve, la aguja está paralela al plano cruzal, es una técnica troncular directa. Si fuera de Go-Gates, la jeringa estaría inclinada desde acá abajo en diagonal hacia arriba. En este caso se ve un capuchón de color celeste, es una aguja normal, ¿no? La aguja más larga es generalmente o blanco o amarillo, ¿no? Son diferentes ejemplos de lo mismo. En esta línea mandibular, que es un plano, un punto de referencia constante, ¿no? Porque imagínense que el paciente no tuviera dientes, fuera un edéntulo total. Entonces, ¿en qué momento sabemos que estamos paralelo al plano cruzal si no tiene dientes? Simplemente la punta de la aguja está en la línea más alta del pliegue pterigomandibular. Es un niño, es un paciente pediátrico, igual la referencia es la misma. Entonces, es un punto anatómico de referencia muy constante. Acá está. Esto que es acá, esta foto de la izquierda, la he obtenido del artículo original de Go-Gates. Miren, Anel, este es lo que tú nos has explicado. La punta de la aguja llega a la base del cuello cóncavo, ¿no? Este es el artículo original de Go-Gates. Y cuando Go-Gates habla de referencias extraorales, la verdad que en la práctica no son trascendentes, porque buscan la parte más alta del pliegue pterigomandibular, esa línea, la aguja larga y llega automáticamente a la base del spine speak, y la aguja automáticamente va a seguir la dirección de la comisura del trago, que es el punto de referencia extraoral de Go-Gates. Este es un trabajo de investigación que hicimos en la universidad hace muchos años. Un grupo de alumnos me acompañó entonces al servicio de radiología del hospital de policía donde trabajaba, y colocábamos, me acuerdo, se colocó la aguja con la técnica, con las diferentes técnicas, ¿no? Acá en este caso con la técnica, arriba a la izquierda, las dos, ¿no? La técnica de Go-Gates, ¿no? ¿Y por qué la técnica de Go-Gates? Y en el momento en que se aplicaba la aguja, en lugar de inyectar la anestesia, simplemente se le tomaba una radiografía lateral de cráneo. Es decir, son fotos de pacientes de verdad, personas de verdad, ¿no? Entonces, lo que nos interesa aquí es la punta de la aguja. La punta de la aguja está en la base del cuello cóncavo, ¿no? Acá también es más clara en la foto de abajo a la derecha. La punta de la aguja está en la base del cuello cóncavo. Esta es una técnica de Go-Gates. Esa es la técnica de la cual ha hablado John. La técnica con boca cerrada o con los dientes en oclusión. Entonces, aunque la imagen no está tan clara acá, la punta de la aguja que está aquí está a la altura del spine de Spix, ¿no? Esa es una posición correcta de la aguja. Y en la parte de abajo, la punta de la aguja se ha ido hacia arriba, hacia la zona pterigomaxilar, ¿no? Porque el paciente se ha movido y la aguja se ha ido a otro lugar. Pero esta es la forma exacta, ¿no? En la cual el paciente con los dientes en oclusión se aplica la aguja, y la aguja tiene que ser una aguja extra larga. Tanto con la técnica de Go-Gates como para la técnica de Aquino se utiliza la aguja larga. En cambio, las otras dos técnicas convencionales, la aguja es una aguja corta. Stop share. Acá está. Creo que llegamos a conversar también la semana pasada, para redondear este tema, bueno, el tema en el fondo el tema es complicaciones, sino que hemos tenido que retroceder un poco para poder entendernos un poco mejor, unificar criterios, ¿no? Pero una de las complicaciones, porque estamos en el tema de complicaciones, es la falla en el efecto anestésico. Anel, ¿por qué se puede producir una falla en el efecto anestésico? Que Puede pones ser al paciente y no hay efecto. A ver, ¿qué puede haber pasado? quizás una infección, al paciente tiene una infección, puede ser un Ya, factor que... ya, claro, puede haber una infección local. Otra razón, no está infectado el paciente, has utilizado la técnica correcta. Una segunda opción sería que hayas aplicado mal la técnica, ¿no? Una segunda razón. La primera razón, que esté infectada localmente, la zona donde vas a trabajar. Segunda opción es que hayas aplicado mal la técnica.
Pero si tú te aseguras que has hecho lo correcto y no hay infección, ¿cuál es la tercera opción? Sentido común, ¿no? No hay nada acá de científico ni nada. Hay cuatro razones por las que puede fallar la técnica. Una es, ya he dicho, porque error en la técnica, infección local. ¿Ya? ¿Qué otra razón puede haber? A ver, una ayuda a Betsy. ¿Qué otra razón puede haber? Está bien, gracias, Estender. De repente la cantidad de cartuchos. Basta que una gota haga contacto con el axón y se produce el defecto anestésico. No es la cantidad, es en realidad el contacto de la solución, ¿no? En ese caso, podría ser una técnica incorrecta o ¿cuál era el tema de la clase, la penúltima clase, te acuerdas? Creo que John fue el que nos hizo, o fuiste, no me acuerdo quién habló, sobre Las variaciones. variaciones anatómicas. Variaciones anatómicas. El paciente, mala suerte, ese paciente tuvo variaciones anatómicas. Esa es la tercera razón. Y la cuarta razón es la solución anestésica, que no esté en condiciones adecuadas y haya expirado y le ponemos la misma anestesia que ya está expirado, cosa que es improbable, pero son las cuatro razones por las cuales podría verse afectado el efecto anestésico. Después, Betsy creo que mencionó algo que la verdad les aclaro que puede estar en los textos, pero ya no se usa como concepto, es el concepto de aspiración positiva. ¿Qué cosa es aspiración positiva? Cuando tú aspiras, ¿no? Y sale sangre, ¿no? El cartucho se pone rojo, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos? Esa es aspiración positiva. Cuando tú pones la aguja y aspira un poquito, si no sigue penetrando, eso le duele más al paciente. Mejor lo hincas una sola vez. Pero, y si estoy en un vaso sanguíneo y aspiro, hace algunos años, la doctora Lina Vilches, también en la universidad, hemos hecho bastante investigación clínica hace años, ¿no? Hizo un trabajo experimental sobre lo siguiente. Todos los pacientes que iban a recibir anestesia del nervio dental inferior en la clínica de la universidad, cuando estábamos en la parte presencial, les pedíamos a los alumnos que uno de los cartuchos le aplique solamente la mitad y la mitad se lo dé a la doctora para su investigación. Entonces aplicaban la troncular, ¿no? O el dental inferior, y en lugar de inyectarle todo el contenido, inyectaban la mitad. Y esa mitad se la daban a la doctora. Y la doctora hizo un trabajo de espectrofotometría, ¿no? La espectrofotometría, ¿para qué sirve? Sirve para ver, ¿cómo decir? Ver qué tan cristalina es la solución, el líquido que tiene, digamos, la solución anestésica. El agua es totalmente cristalino, tiene un espectro de luz determinado, ¿no? Y cuando tiene una sustancia que lo contiene, va perdiendo esa translucidez que es imperceptible al ojo humano, pero no es imperceptible a este equipo que se llama espectrofotómetro. Entonces el espectrofotómetro mide la cantidad de luz que atraviesa una solución, ¿no? En este caso, si la solución está turbia, porque él no tiene, no solamente hay anestesia, ¿no? Sino que hay otra sustancia como la sangre que es más densa, entonces el espectro fotométrico va a variar, ¿no? Se entiende que la aspiración positiva, o sea, cuando tú pones anestesia y aspiras, existe un porcentaje más o menos del 22 al 25% de pacientes en los cuales vamos a encontrar aspiración positiva, eso lo dice la literatura. Es decir, inyectas, ¿no? Con la aguja aspiras y el cartucho se pone rojo, no totalmente rojo, pero parcialmente rojo. Y dices, no he pescado un vaso sanguíneo, no he metido el vaso sanguíneo. Lo que encontró la doctora Dina Vilches fue que cerca del 80% de los pacientes atendidos tenían el cartucho turbio. ¿Qué quiere decir? Que el cartucho estaba contaminado con sangre, pero no se podía ver con el ojo humano, porque nuestro ojo no es capaz de percibir ciertos colores, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la aspiración positiva es más frecuente de lo que nosotros pensamos, pero no podemos evitar pinchar un vaso. Entonces, el tema de la aspiración positiva es bastante relativo actualmente, a pesar de que la literatura dice, inyectas, aspiras, arropa el vaso, va a haber hemorragia, siempre va a haber hemorragia, ¿ya? Eso para aclarar el punto de la aspiración positiva, que como repito, ya son temas que ustedes deben dominar, es parte del curso, curso de anestesia y cirugía 1, perdón, ¿no? Que ustedes llevan.
¿Qué otro problema adicional puede haber? Anel, una preguntita. Y si tú aplicas la anestesia de Go Gates y el paciente dice, doctor, usted lo máximo, se me ha adormecido la oreja. Hasta la oreja se me ha adormecido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nervio es anestesiado? Además del dental inferior. Dice, doctor, así, la mitad de la mandíbula está adormecida, la lengua está adormecida, el cachete está adormecido, y usted lo máximo, mira, hasta la oreja se me ha adormecido. ¿Qué nervio es anestesiado? El aurículo temporal también. Ajá, exacto. Solo se puede anestesiar el aurículo temporal con la técnica de Go Gates. ¿Algún otro comentario sobre este tema de anestesia? Ya, aparte, como estamos en tema de complicaciones, ¿no? Habíamos mencionado que había una serie de complicaciones neurales, ¿no?, que se podían presentar, ¿no? Hacemos una cirugía, mala suerte, rasgamos el axón, o hacemos cualquier cosa que se dio, y se producen, ¿se acuerdan? 3 tipos de lesión probable, ¿no? Uno era la neuropraxia, otro se llamaba axonomnesis, y otra era la neuroamnesis, de acuerdo con la clasificación de Sedol, ¿no? De lo que de lo que no hemos conversado, ¿no?, quizá porque estamos en pregrado, es del tratamiento, ¿no? Porque el paciente dice, doctora, bueno, ya se me adormeció. ¿Qué puedo tomar yo para mejorar, para disminuir la falta de sensibilidad del axón? ¿Han averiguado algo sobre ese tema? ¿Tienen algún conocimiento? ¿Han escuchado algo? Necesitamos, voy a colocar en el chat, estamos hablando sobre el tratamiento de las lesiones neurales, ¿no? Siempre y cuando no haya anestesia, porque hay anestesia porque hemos seccionado el nervio, ahí sí no hay nada que hacer, ¿no? Pero cuando hay parestesia, el paciente siente que hay una sensación de hormigueo, le camina algo, le pica algo, una sensación de ardor, una sensación de punzadas, eso es parestesia, ¿no? Quiere decir que el nervio todavía se puede recuperar. Dentro de esas sustancias, o dentro de los medicamentos que se pueden utilizar, hay uno que se llama, ahí le pongo, núcleo CMP, ¿no? Traten de leer qué cosa es el núcleo CMP. Básicamente eso actúa no sobre el axón, sino sobre la vaina mielina. Facilita la recuperación de la vaina mielina, la regeneración de la vaina mielina. No existe ningún medicamento, por si acaso, que mejore la regeneración del axón, del nervio no hay, ¿no? Eso no existe. Por el momento, lo que hay son fármacos que van a mejorar la conducción nerviosa y que eventualmente, como el núcleo CMP, va a favorecer la regeneración del axón. Hay otros medicamentos que se utilizan, que están descritos en la literatura, como el complejo B. El complejo B mejora la conductividad del axón, ¿no? Es decir, mejora la velocidad de conducción nerviosa a nivel del axón. O disminuye la sensación de dolor en aquellos pacientes que tienen dolores crónicos tipo neuralgia, neuritis, ¿no? Pero directamente sobre la parestesia no va a ejercer una función muy positiva, ¿no? Y otro tratamiento que utilizamos para eso es el soft láser o láser blando. Láser blando. Entonces, el tratamiento más efectivo para una lesión neural es el soft láser. Acupuntura también hay, ¿no? El problema del láser blando o soft láser es que el axón que queremos regenerar tiene que estar expuesto a la acción del soft láser. Y desafortunadamente, se puede hacer para el nervio lingual, por ejemplo, ¿no?, o el buccinador. Pero desgraciadamente para el nervio dentario inferior no se puede, porque el nervio dentario inferior está dentro del hueso, ¿no? Por eso que el soft láser es la mejor alternativa en cualquier nervio periférico, siempre y cuando este nervio esté expuesto o esté dentro del tejido blando. Si no está dentro del tejido blando, como en el caso del dentario inferior que está dentro del hueso, entonces no va a mejorar absolutamente nada, ¿no? Y otra cosa importante, cuando ¿cuáles son los nervios que con mayor frecuencia podemos lesionar durante una cirugía bucal? Tenemos al dentario inferior, tenemos al nervio lingual y tenemos a la cuerda del tímpano. Ya hemos mencionado algo sobre el nervio dentario inferior, ¿no? Durante una cirugía de tercer molar, accidentalmente podemos lesionarlo, o el nervio estaba rodeando muy cerca del diente y al momento de cerrar el diente hemos rasgado el axón o la vaina mielina, ¿no? Pero ¿en qué casos podemos lesionar el nervio lingual?
Han salido seguramente por temas de señal, nos hemos quedado solo con Daniel. Sí, doctor, su internet están fallando. Bueno, de ya hace rato está que fallaba el internet. Sí, están que entran y salen, ¿no? Ese es un problema muy, muy serio, ¿no? Esa es una de las limitaciones de la conectividad, dicen. O en la casa hay varias que están usando la misma señal, también pasa, ¿no? Entonces hay 2, 3 personas que lo usan, entonces se cae la señal. Y si de por sí es baja y hay problema. Entonces, necesita lo que hay que revisar y para compartir con tus compañeros es revisar para la próxima semana, no necesitan nadie presentar ningún tema, es cómo manejar, cuándo se produce y cómo manejar las lesiones del nervio lingual y las lesiones de la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano es un elemento nervioso que es muy importante para la percepción de los sabores, de la punta de la lengua. Sin embargo, no se habla mucho de esto, ¿no? Pero sí, cuando viene la complicación recién aprendemos que eso es. Entonces, la cuerda del tímpano, la parte distal de la cuerda del tímpano, es importante estudiarla porque va paralela con la distribución del nervio lingual, solo que el nervio lingual cumple una función sensitiva, ¿no? En cambio, la cuerda del tímpano cumple una función sensorial, ¿no? Nos permite percibir los sabores dulce, salado y a veces ácido, que más que todo inerva la papila gustativa de la punta de la lengua. Entonces también eventualmente las podríamos lesionar accidentalmente, ¿no? Y es muy desagradable que el paciente te diga, doctora, la punta de la lengua no está adormecida, pero sí siento que el sabor es diferente. Esto nos va a conllevar a conversar la próxima semana sobre cuál es la función de las papilas gustativas, cómo se produce la sensación de los diferentes sabores, porque la evaluación de todas estas cosas es, como he dicho desde el principio del curso, es clínico, ¿no? Clínico. ¿Qué es un clínico? Que solamente tú, a través de tus sentidos, a través de tu observación, a través de tu interrogatorio, a través de muchas cosas, vas a poder hacer el diagnóstico y el seguimiento de estos casos, ¿no? Porque en el caso de la cuerda del tímpano y el nervio lingual, como son tan delgados, no aparecen en la tomografía, no aparecen ni siquiera en la resonancia magnética. Entonces, la evaluación de estos pacientes es desde el punto de vista clínico y tú vas a tener que hacer determinadas pruebas en el dorso de la lengua para ver si percibe bien el sabor dulce, el sabor salado, el sabor agrio o amargo. Es decir, y cada grupo de papilas o cada zona de la lengua está inervada por diferentes nervios, ¿no? Que puedan estar afectados o no, dependiendo de la zona donde se ha producido la lesión, ¿no? Y esto es muy sencillo de entender, pero hay que revisarlo, porque yo también he sido alumno, y cuando aprendía esto, lo aprendí en anatomía aplicada, y cuando vino el paciente clínicamente ya me olvidé de algunas cosas, o las tengo en mi disco duro, pero por ahí guardadas escondidas, entonces hay que sacarlas a flote para poder relacionarlo con la parte clínica, ¿no? Si logramos que ustedes salgan clínicos de este curso, ya yo me voy contento, ¿no? Es lo máximo que yo puedo aspirar a que sean buenos clínicos, ¿no? Quirúrgicamente será pues cuando venga la parte presencial, pero lo clínico es muy importante que ustedes lo manejen. Es decir, si hay algo que está afectado, tiene que haber una razón, no es por gusto, no. Es decir, si está afectada la punta de la lengua, tengo que ver a qué nervio inerva la punta de la lengua, y está afectado sensitivamente, es decir, no siente los sabores, y así, hacer un análisis general global del paciente, ¿ya? Entonces, como hago entrar a Betsy, para la próxima semana, todos vamos a revisar cuál es la función de las papilas gustativas, cómo son la distribución de los sabores y qué nervios son los que producen esa sensación en la lengua, ¿no? Y también cuál es la función de la cuerda del tímpano y qué pasa cuando lesionamos accidentalmente la cuerda del tímpano, ¿no? Porque un nervio, si el nervio es sensitivo, sensorial, es neurovegetativo, es motor, al final de cuentas es un axón rodeado con una vaina de mielina. Y cuando producimos un daño, la única diferencia es que el daño va a estar en relación con la función que cumple ese nervio, ¿no? Pero igual la lesión va a ser una axonomesis, una neuromesis, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado. La diferencia es que el efecto que se va a producir sobre ese axón va a ser diferente porque ese axón o es motor, o es sensitivo, o es neurovegetativo, o es sensorial, ¿ya? Entonces, revisemos eso para la próxima semana y cualquier cosita estamos en comunicación. Si alguno de ustedes tiene algún video pendiente, lo estoy dejando abierto para la evaluación hasta el día miércoles, ¿no? Para calificar. Lógicamente el que entregue al final va a ser diferente la nota de quien ya entregó su oportunidad, pero igual
tienen la oportunidad de entregar algún video que haya quedado pendiente para esta etapa de la calificación. Y los felicito a todos por el tema que han expuesto. Ha estado sintético, ha estado muy dentro de lo que yo estaba esperando. ¿Algún comentario más, Anel o Betsy? No, sí, doctor, más que todo para comentarle, bueno, en nuestro caso nosotros somos del turno tarde, y el examen, bueno, no lo podemos dar porque también choca con nuestra hora de odontopediatría que tenemos práctica. Ah, Pero verdad. los videos, sí, pero Ya. por eso, más que todo, como había mencionado que José no dio el examen, más que todo es por eso. Ya, les voy a hacer una sugerencia. Yo lo voy a abrir entre unos segundos, voy a abrir el examen. Ustedes entren y den examen. A ustedes no le va a valer la nota, pero sí le va a servir mucho para que se entreguen. Y lo bonito de este examen es que a mí me aparece automáticamente en el sistema un PDF, que es el que yo les comparto, donde está exactamente qué cosa marcaron, en qué se equivocaron y cuál es la respuesta correcta y por qué. ¿Ya? Entonces, ahorita mismo terminamos la sesión de Zoom y yo voy a dejar abierta la opción de evaluación, se llama. Sí, evaluación, donde aparece una carpetita con unas líneas de color verde. Ingresan, hacen clic y va a haber un examen que está expuesto, el único que está ahí, que dice examen parcial noviembre 2021. Entonces, ustedes también dan examen, porque ustedes tienen la aula virtual, están inscritos, dan su examen. Por el caso de ustedes, eso no influye en su nota, pero sí les va a servir como entrenamiento. ¿Ya? Sí, mejor, gracias por hacerme acordar. Nos vemos entonces el viernes, si tienen un tiempo en la teoría. Si no, es el día lunes.